Buenas, buenas, bienvenido, bienvenida, ¿cómo estás? Espero que muy bien, bienvenido al Club Quiropráctico nuevamente, nueva área del Club Quiropráctico que se denomina Fisiología del Milagro. Hoy voy a estar compartiendo con vos el capítulo número 2, donde vamos a estar hablando de nuestra nueva área de Fisiología del Milagro. ¿Qué queremos hacer en nuestra nueva área? Queremos compartir con vos estudios científicos que corroboren y que le den valor a la quiropráctica. Todos sabemos, los quiroprácticos, que la quiropráctica tiene un valor intangible. ¿Qué quiere decir? De que muchísima gente, hasta que no percibe, hasta que no siente los cambios reales de un ajuste vertebral, por ahí no le da el valor. Entonces, en esta nueva área que denominamos Fisiología del Milagro, lo que intentamos hacer es compartir contenido científico, compartir estudios científicos donde hacen tangible este valor de la quiropráctica, y a través de estos estudios que puedas vos llevarlo a tu práctica y comentar esta información y empezar a dar un poquito más de valor. Este es el capítulo número 2 que voy a estar compartiendo con vos. El número 1 lo compartió mi colega Darío Rosas la semana pasada. Y el tema que voy a estar hablando hoy es un estudio que se denomina cómo los ajustes quiroprácticos, cómo la terapia manual incide sobre el sistema nervioso autónomo. Desde el enfoque más científico, siempre hay rivalidades acerca de la manipulación vertebral o los ajustes quiroprácticos. Entonces, cuando uno estudia y se pone a investigar en relación a estudios científicos, siempre que se habla de quiropraxia es más frecuente encontrar con la denominación de manipulación vertebral. No porque no esté reconocida, sino porque los estudios científicos hoy en día, tanto a nivel español como de habla inglesa, se lo denomina como manipulación vertebral. Entonces, este estudio que fue realizado el 15 de octubre del 2016 por 4 profesionales. Anoté el apellido para que tengan un poco de referencia de dónde saqué el artículo. Si después algún quiropráctico quieren tener las bases de este estudio, se lo compartimos por privado para que lo puedan leer bien y demás. Este estudio, que fue realizado el 15 de octubre de 2016, fue por Rausel, García, Líneas y Prieto. Y lo que hizo este estudio fue buscar más de 9 estudios científicos, tanto a nivel español como en inglés, tanto de personas sanas o personas enfermas, y buscar, digamos, los mejores 9 estudios donde habían ensayos clínicos, ¿sí?, para estudiar la relación de los ajustes vertebrales, de la manipulación vertebral y la relación sobre el sistema nervioso autónomo. Pero lo que se enfocaron es hacer, digamos, una segmentación y decir, bueno, vamos a estudiar el sistema nervioso autónomo, cómo responde cuando reciben un ajuste quiropráctico y cómo responde también el sistema nervioso circulatorio, sobre todo la parte cardíaca, ¿sí? Y acá lo que se determinó como 3 áreas. En estos estudios, digamos, donde se evaluó la terapia manipulativa, que les digo que en este caso serían los ajustes vertebrales, nada más que por una cuestión de siglas, se evaluó la tensión arterial, la hipertensión arterial y la respuesta del sistema nervioso autónomo. Dato que es importante evaluar, este estudio determina que el ajuste, más allá de que en el estudio sale como técnica manipulativa, estuvo muy bueno porque lo denomina, la definición que tiene el ajuste, o en este caso la técnica manipulativa, dice, es una técnica de alta velocidad y poca amplitud. O sea, más allá que en la definición lo habla de manipulación, define cómo es el ajuste vertebral, que es una técnica de alta velocidad, ¿sí?, y poca amplitud. Y a la vez dice que esta técnica puede generar un efecto, ¿sí?, secundario de una crepitación articular, y también la explica en este estudio que la crepitación articular se libera por la descomposición del líquido sinovial, ¿sí? Esto, ni bien arranca este estudio, hace la gran diferencia, que me pareció bastante importante porque a la larga, más allá que puede ser un término por ahí no quiropráctico, pero más o menos la información va de mano. También hacen referencia en este estudio, que habla de los cambios de los ajustes y el cambio del sistema nervioso autónomo, de Bialowski, que es un gran estudioso acerca de la terapia manipulativa, y hace una cita que en el 2009 dice que la terapia manipulativa vertebral produce respuestas neurofisiológicas que inciden directamente sobre el sistema nervioso autónomo, y que los ajustes vertebrales originan estímulos, ¿sí?, periféricos espinales, ¿sí?, que inciden directamente sobre la corteza motora, ¿sí?, y que estos estímulos periféricos espinales, estamos hablando que al ajustar una vértebra
hay reflejos neurofisiológicos articulares en las raíces espinales, ¿sí? Van a producir cambios, no solo sensitivos, sino cambios en la modulación del dolor. No indicándolo como a la técnica manipulativa, al ajuste, como una respuesta directa para calmar el dolor, sino como un efecto secundario. ¿Qué quiere decir? Gracias a la liberación y el descomprimir el sistema nervioso autónomo a nivel espinal, a nivel de la columna vertebral, generaba áreas reflejas de estímulos cerebrales que esos producían una baja del umbral del dolor, ¿sí? Bien, vamos a seguir ahí. Dentro de este estudio, para adentrarnos un poquito, porque la idea de estos vivos es hacerlo cortito para dar la información rápida, concisa y listo, ¿sí? Dice, los 3 parámetros que elige al principio que tomaron estos estudios fue, de los 6 casos, ¿sí? Tomaron los mejores casos a nivel mundial, a nivel de habla hispana y habla inglesa, ¿sí? Y de esos 9 casos, 3 evaluaron los cambios en la tensión arterial, otros 2 cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca y un tercero compararon ambos estudios. Y los 3 estudios restantes de estos 9 se centraron en evaluar cambios del sistema nervioso autónomo. ¿Y qué parámetro en este estudio objetivaron? Que está buenísimo, que estaría bueno que lo puedan empezar a implementar, que después le vamos a compartir cómo medir en forma objetiva los cambios objetivos. Acuérdense que esto es para cuantificar el ajuste vertebral, ¿sí? Del sistema nervioso autónomo. El test de evaluación, ¿cuál fue? Los cambios en la reacción pupilar. ¿Qué quiere decir? El sistema nervioso simpático y simpático genera cambios en las pupilas, ¿sí? Cuando el sistema nervioso simpático está muy activado, las pupilas se dilatan. Y cuando el sistema nervioso parasimpático responde, las pupilas se contraen. Entonces, ¿qué parámetro tuvieron? Cada vez que la persona recibía ajustes, además de ver la parte cardíaca, evaluaban la respuesta pupilar. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, ¿qué empezaron a ver en la medida en que fueron recabando y uniendo estos resultados? Vinculados a la terapia manipulativa, empezaron los que se centraron en la gran mayoría de los ajustes, ¿sí? De la respuesta de la columna vertebral para evaluar función cardíaca y función del sistema nervioso autónomo, se enfocaron en el trabajo manipulativo de la columna cervical. La gran mayoría de los estudios estuvieron enfocados en ajustes de primera y segunda cervical. Muy pocos abordaron la región dorsal alta y creo que hubo un solo trabajito que incluía la zona lumbar y únicamente era la quinta lumbar. Pero la gran mayoría de los estudios hacían, digamos, cómo respondía el sistema nervioso cuando se trabajaba sobre todo con primera y segunda cervical, con atlas y axis. Los resultados que empezaron a arrojar estos estudios. Dice, 4 de los estudios, ¿sí? Determinaron cambios objetivos. ¿Qué quería decir? Al empezar a ajustar la columna vertebral, empezaron a ver que en relación a la función cardíaca y a la frecuencia cardíaca empezaron a ver cambios objetivos. ¿Y esto cómo lo evaluaron? Porque asimismo agarraron otro grupo de prueba y le hicieron el efecto placebo. Me imagino que deben saber que el efecto placebo, ¿qué es hacerle creer a la persona que recibe un trabajo, que recibe un tratamiento, que recibe una pastilla o que recibe un ajuste cuando en realidad no lo hace. Y en este caso, digamos, no solo que simulaban un ajuste que en realidad era tocar la columna, sino que a la vez trataban de simular la crepitación, ¿sí? ¿Qué empezaron a ver? Que en las personas que realmente recibían ajustes, ¿sí? Las personas tenían cambios significativos, no solo en la tensión arterial, sino en la frecuencia cardíaca. Pero, ¿qué pasaba? En las personas que eran abordados con el efecto placebo, o sea, que no recibían un ajuste específico y que sí se les simulaba el crujido a través del ruido, ninguna de las personas manifestaron ningún cambio. Ni en la frecuencia cardíaca, se me apagó la luz, ahí está, ahí la conecto de vuelta. Ni en la frecuencia cardíaca ni en la tensión arterial, ¿sí? Y dentro de este estudio, los resultados vinculados a la parte de la respuesta pupilar, ¿sí? También pasó algo parecido, ¿sí? En el grupo piloto que le hicieron el efecto placebo, las pupilas siguieron iguales, no hubieron cambios, ¿sí? Ni a nivel de respuesta del sistema nervioso simpático ni parasimpático. Pero empezaron a ver puntualmente las personas que recibieron ajustes a nivel de axis y atlas, o sea, a nivel de primera y segunda cervical, tuvieron cambios reflejos automáticos en la respuesta pupilar. ¿Qué quiere decir? Que cuando las personas recibieron ajustes de primera y segunda cervical,
lo que se vio cambios a nivel del sistema nervioso simpático, que las pupilas empezaron a generar contracción, ¿sí? Entonces, ¿qué empezaron a ver estos 5 o 4 profesionales que dijeron, che, acá está pasando algo? Y vamos un poquito a las conclusiones que me gusta compartir con ustedes para que puedan empezar a transmitir, ¿sí? Empezaron a ver esto, que los ajustes vertebrales específicos, porque hablé de atlas, hablé de axis, hablé de columna cervical alta, ¿sí? Sí producen cambios sobre el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Por lo tanto, empezaron a hacer un... ¿Cómo sería esto? Que no me sale la palabra. Empezaron a hacer un planteamiento de decir, nos parece, ¿sí?, que es viable que las personas que tienen hipertensión arterial, las personas que sufren patologías cardíacas, son personas viables de recibir ajustes quiroprácticos. ¿Por qué? Porque se empezó a ver en base a estos 9 estudios que al ajustar columna dorsal, al ajustar columna cervical, la persona cambiaban su frecuencia cardíaca y cambiaban su tensión arterial, se estabilizaban. Y si ustedes se ponen a pensar un poquito por qué puede llegar a ser, vayamos un poco a la neuroanatomía del sistema nervioso autónomo, ¿sí? El parasimpático, ¿qué hace? Produce una baja de tensión arterial, y el simpático, ¿qué hace? Como en sistema de mecanismo de huida, contrae, entonces genera un aumento de la tensión arterial. Hoy en día, al vivir en una fase de estrés constante por el ritmo de vida que tenemos los seres humanos y por el sedentarismo y por la gran cantidad de subluxaciones que presenta la sociedad, es más propenso a que esa subluxación vertebral produzca una hiperexcitabilidad del sistema nervioso simpático y las patologías cardíacas se incrementen. No porque la persona tenga una patología crónica, sino porque tiene un mal funcionamiento de su sistema nervioso autónomo. Y estos estudios tienden a decir, che, los ajustes quiroprácticos son útiles y son aplicables, y hay un porqué. ¿Qué determinó también este estudio acerca de los cambios del sistema nervioso autónomo y los ajustes de la columna vertebral? ¿Sí? De que había cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, cambios en la tensión arterial, ¿sí? Y acá lo que marcaban, la tensión arterial se redujo significativamente cuando la persona recibió ajustes específicos, y lo voy a decir despacito, sobre atlas y axis. Y acá me voy a adentrar un poquito más. Y ustedes van a decir, ¿por qué? ¿Sí? Vamos a agarrar acá la columnita. 3 puntos que voy a dejar importantes, que espero que la gran mayoría de los quiroprácticos acá lo sepan, y si no, después nos escriben por privado, y si no, agarran un poquito de los libros porque van a determinar un poco el resultado. Datos de anatomía. Arteria vertebral, ¿sí? Pasa por todos los agujeros de conjunción de las cervicales, tenemos atlas de perfil, axis, acá está la arteria vertebral, ¿sí? Hay muchos mitos acerca de los ajustes, la columna cervical, acerca de los ajustes, la arteria vertebral, acerca de la manipulación de la columna cervical y los daños de la arteria vertebral, ¿sí? Para mí hay muchos estudios empíricos, porque cuando uno se empieza a investigar estudios, como que no hay nada concreto, entonces a la larga te dice, sí, no hay nada científico. Pero si vamos un poco a la anatomía, y esto lo consulté con un colega quiropráctico que es especialista en anatomía, y quería darle un dato. ¿Saben qué capacidad tiene la arteria vertebral? Estamos hablando de esta arteria, que estoy marcando acá con mi dedito, ¿sí? De tensión, ¿qué capacidad de soportar tensión tiene la arteria vertebral? Tiene 250 veces la capacidad, ¿sí?, de soportar tensión, rotación, o nos vamos a ir a un extremo de tracción. ¿Estamos? Para que usted tiene, como el disco intervertebral soporta 700 kilos, la arteria vertebral tiene una resistencia de 250 veces de tensión y de rotación. Entonces pónganse a pensar, si un ajuste quiropráctico, como dice este estudio, de alta velocidad, ¿sí?, y bien específico es realizado, ¿sí?, es imposible generar daño. Por lo tanto, estos estudios empiezan a perder fuerza. Pero por otro lado, ¿sí?, ¿por qué al ajustar atlas y al ajustar axis hubo tanto cambio significativo sobre la presión arterial, sobre la tensión arterial y sobre el sistema nervioso? Porque a la vez los ajustes eran específicos. ¿Y qué quiere decir especificidad? Si vamos un poco más a las bases de la quiropráctica, tengamos en cuenta que para ajustar una vértebra, más allá de saber de anatomía, más allá de saber del sistema nervioso y biomecánico, tenemos que saber de listados. Los listados es la nomenclatura, digamos, la línea, el desalineamiento que va a generar una vértebra, ¿sí? Y todo quiropráctico debe tener muy en claro las líneas del listado, porque el listado nos dice el desalineamiento que ejerce un segmento vertebral
Y una vez que está determinado ese desalineamiento, si tenemos un listado específico, nosotros direccionamos una fuerza específica y aseguramos un ajuste y aseguramos una respuesta. Y para recalcarlo un poquito, tengan en cuenta que los listados del atlas, ¿cuántos listados tiene la primera cervical, ¿sí?, vinculada a la arteria vertebral? 12 listados. ¿Qué quiere decir? La primera cervical tiene 12, ¿sí?, líneas de desalineamiento. ¿Estamos? Y en estas 12 listados, ¿sí?, de acuerdo a la especificidad que tenga el ajuste vertebral, van a ser los cambios neurológicos y anatómicos que va a tener esta vértebra. Entonces, para que la persona pueda tener estos cambios, estas manifestaciones, necesita sí o sí un ajuste quiropráctico específico. Y asimismo, si hablamos de axis, ¿cuántas letras del listado va a tener axis? ¿Sí? Atlas dije que 12 y axis tiene 8. ¿Sí? 8 formas de desalinearse, 8 formas de correrse, de desplazarse, para hablar en lenguaje más simple. Estas herramientas, ustedes como quiropráctico, vos como quiropráctico, la tenés que saber como el ABC, porque es información que cuando te cae una persona, ¿sí?, en la medida en que sepas resolver, en la medida en que sepas, digamos, ser específico, determinar el problema, el dónde, el cuándo, y vos como quiropráctico sabés ajustar, vas a tener cambios significativos. Porque es lo que muchas veces decimos en el ABC del ajuste quiropráctico. Cualquier persona puede mover un hueso, pero solo un quiropráctico especializado puede ajustar una vértebra subluxada. Este estudio acerca de los cambios del sistema nervioso autónomo y los ajustes vertebrales manifiestan cambios porque dicen que los ajustes fueron específicos, principalmente sobre dónde, sobre atlas y axis. Estos parámetros sí son sumamente importantes. Y es algo, ahí dejo la columna, así te sigo contando, ¿sí?, que es sumamente importante que tengas en cuenta, ¿sí?, porque por ahí muchas veces uno con la voluntad solo no alcanza. Entonces siempre decimos esto: cualquiera puede mover una columna, pero solo un quiropráctico focalizado en la subluxación vertebral puede producir estos cambios significativos. Por eso te dije estos datos importantes. Pero para ir cerrando un poquito esto acerca del estudio que me pareció importantísimo, que por ahí uno puede llegar a cuantificar, quiero que entiendas: cuando tenés un desalineamiento vertebral, cuando tenés una subluxación vertebral, producen interferencias sobre el sistema nervioso autónomo y eso afecta directamente el sistema, la parte cardíaca, que afecta principalmente cambios en la tensión arterial y cambios en la frecuencia cardíaca, ¿sí?, y cambios en el sistema nervioso simpático y parasimpático, con todas las alteraciones o no. En la medida en que puedas hacer ajustes específicos, sobre todo sobre atlas o axis, puedes tener cambios significativos sobre hipertensión arterial, puedes tener cambios significativos con personas con problemas cardíacos y puedes tener cambios significativos objetivables, en este caso que mostraron en el estudio sobre la dilatación, la contracción de las pupilas, y es información que te sirve muchísimo para educar a las personas. Quiero que tengas en cuenta, ¿sí?, que más allá de ser buen profesional, más allá de ser un buen comunicador, ¿sí?, tenés que hoy en día tener información de valor que corrobore para que la gente pueda entender y cuantificar esta información. Así que, sin más, la idea de estos vivos, la idea de estos capítulos de Fisiología del Milagro es decir información power, pero poquita y concisa para que le quede. Hay muchísima diferencia conceptual entre los ajustes y las manipulaciones de la osteopatía. Ahí me pone Iván, exactamente, por eso hablamos los ajustes vertebrales, sí, por todo quiropráctico, la base para ajustar necesitas un listado. ¿Y el listado cuál va a ser? La línea, sí, de dirección donde la vértebra se va a correr y va a producir a través de ese desalineamiento, a través de esa pérdida de su eje, compresión de los nervios raquídeos, compresión de la médula espinal, y va a producir una interferencia neurológica. Los quiroprácticos sí nos focalizamos en analizar, detectar y corregir subluxaciones vertebrales, que es detectar este componente disfuncional, entendiendo que este componente disfuncional articular lo que produce interferencia sobre el sistema nervioso, ¿sí?, central, porque estamos hablando de médula espinal, y colapso del sistema nervioso autónomo. Entonces, en la medida en que tengas herramientas específicas para entender cómo una subluxación vertebral produce estas interferencias, tu objetivo ¿cuál va a ser? Tener herramientas específicas para corregir esta vértebra, y al corregir liberas la interferencia y tu cuerpo solo empieza a conectarte y su cuerpo solo empieza a sanarse de adentro para afuera, que esa es una de las
principios generales que tenemos todos los quiroprácticos enfocados en la subluxación vertebral. Y como decís ahí, son dos formaciones distintas, la osteopatía y la quiropraxia. Creo que cada una tiene su verdad y cada una es muy útil de acuerdo a la necesidad de la persona. Pero bueno, estamos en el Club Quiropráctico, estamos enfocados en fisiología del milagro, entonces estamos haciendo foco y hincapié en la quiropráctica, ¿sí? Así que bueno, gente, consultas, traté de ser cortito, espero que este contenido le haya sido de valor, no sé si hablé muy rápido. Información nueva que quiero dejarle, además de que vamos a tratar de seguir con estos vivos, Fisiología del Milagro, compartiendo esta información de valor. Novedades que estuvimos trabajando muchísimo ahí con Paola Darío. Vamos el 29, mañana o el jueves, se lanza un nuevo programa, ¿sí? Se llama Radiología Patológica para Quiroprácticos. Es un nuevo programa del Club Quiropráctico donde generamos toda la información de patología radiológica para quiroprácticos, ¿sí? Y la tratamos de bajar, ¿sí? En videos. Mañana 29 de diciembre, me dice la Pau. Buenísimo. Van a estar difundiendo en las redes un contenido que le va a ayudar muchísimo. Cómo a través de las imágenes radiológicas empezar a determinar una patología y cómo a través de esa información de radiografía patológica para quiropráctico tener más herramientas para tener más seguridad, para saber cuándo ajustar, cuándo no ajustar y cómo saber y educar a la persona. Así que nuevo contenido del Club Quiropráctico vamos a estar difundiendo por las redes. Así que nada, gracias por su tiempo, espero que les haya sido útil. No sé si alguno me tiene alguna preguntita ahí si quiere. Estamos a fin de año, estamos cansados, entonces dijimos vamos a hacer videos pero cortitos, específicos para seguir compartiendo valor. Este video va a estar poquitos días en el Instagram porque después se va a estar compartiendo en el canal de Telegram. Así que si no estás todavía en el canal de Telegram, seguinos en el canal de Telegram del Club Quiropráctico. Gente, muchísimas gracias. Gracias ahí por los saluditos. Paola, Actitud Quiropráctica. Iván, por tu participación. Nos estamos viendo. Que tengan muy buenas noches, buenos días cuando me vean. Chau, chau. Nos vemos. Chau.